Ya otro. Buenas tardes a todos. El día de hoy voy a presentarles EPIT de causa conocida. Soy médico residente de primer año. Ingresé por la Universidad Cayetano Heredia y adjudiqué en la sede del Hospital Regional de Huacho. En el contenido, bueno, vamos a tocar estos temas, los objetivos, la definición y la clasificación de EPIT, y hablar de los subtipos de EPI de causa conocida y asociada, ¿no? Aquí estamos hablando de asociadas enfermedades del colágeno, causas por polvos inorgánicos, conocida como neumoconiosis, la inducida por fármacos y la causada por polvos orgánicos, ¿no? Conocida como la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, en los objetivos va a ser importante identificar las manifestaciones clínicas de las diferentes enfermedades, reconocer patrones de enfermedades pulmonares intersticiales y otras características, y describir un enfoque integrado, ¿no? Tanto radiológico y clínico para el manejo de estas enfermedades. Primero definiendo una enfermedad pulmonar intersticial idiopática, va a constituir un grupo muy amplio y heterogéneo de afecciones. Se menciona que hay más de 150 enfermedades que comparten estos patrones, ¿no? Eh, y hacer el diagnóstico diferencial por síntomas es un ítem muy complejo. Entonces, por eso requerimos de múltiples estudios, tanto clínico como imagenológico, como patológico también, para hacer un buen diagnóstico. Entonces, para fines del abordaje diagnóstico, se va a poder clasificar en tres grandes grupos: los de causa conocida, las primarias o asociadas a procesos no bien definidos, que lo hablamos la semana pasada, y las idiopáticas, ¿no? Que vamos a hablarlas en la próxima semana. Entonces, este es justo el artículo de mi compañera de la semana pasada que mencionaba las clasificaciones de PID, ¿no? Que son los tres grupos que mencioné. Entonces, yo voy a tocar la que está en el recuadro rojo. Entonces, comenzando, la asociada a enfermedad de colágeno eh, van a ser un grupo de enfermedades inflamatorias de naturaleza autoinmune, ¿no? Que pueden afectar a varios órganos. Entre ellas va a estar la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica o esclerodermia, la miopatía inflamatoria, entre ellas está englobada la dermatomiositis, la polimiositis y el síndrome antisintetasa, el síndrome de Sjögren, enfermedades mixtas del tejido conectivo y lupus eritematoso sistémico. Entonces, el EPIT, como mencioné, asociado a estas enfermedades de colágeno, es la principal causa de morbimortalidad en estos pacientes. Se puede presentar también como la primera manifestación de la enfermedad, y estos responden al tratamiento inmunosupresor y tienen mejor pronóstico, en contraposición de las formas idiopáticas de las neumonías intersticiales. Va a tener, como menciona en el tercer y cuarto ítem que hablo, va a tener un mejor pronóstico porque estas pueden responder al tratamiento inmunosupresor. Un punto importante que mencionaba el artículo que leí era que las dos manifestaciones torácicas de mayor importancia clínica en estos pacientes va a ser los patrones de enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión arterial. ¿Por qué van a ser importantes? Porque estas dos representaciones van a ser responsables de la gran morbimortalidad del grupo de pacientes de enfermedades de colágeno. Luego de eso, a la derecha estoy poniendo un cuadro del porcentaje, ¿no? De pacientes que hacen una enfermedad pulmonar intersticial en los pacientes que tienen enfermedades de colágeno, ¿no? Asociadas. La prevalencia de este grupo es variable, pero sí las más frecuentes que se asocian va a ser la esclerodermia de un 70-80%, las miopatías inflamatorias un 30%, y la artritis reumatoidea de un 5 a 20. En último lugar está el lupus, que sí se puede dar una lesión pulmonar, pero es muy rara, y las manifestaciones torácicas suelen ser con compromiso pleural, derrame pericárdico y hemorragias alveolares. Entonces, otro punto importante y quería tocar es cuándo se sospecha de una de estas enfermedades, ¿no? En la tomografía. El artículo mencionaba también que, dado que las neumonías intersticiales no específicas se reconoció como una entidad diferente y se incorporó al sistema de las clasificaciones de las neumonías intersticiales idiopáticas.
En la próxima diapositiva voy a hablar un poco, no me compete hablar solo de neumonías intersticiales idiopáticas, eso lo vamos a ver en la próxima semana, pero de todas formas tengo que mencionarlo, ya que todas estas enfermedades van a tener patrones de estas neumonías intersticiales idiopáticas. Entonces, como mencionaba en este punto, en las letras rojas, eh, por varias sociedades, tanto una sociedad americana como la europea, se ha demostrado que el patrón histológico más común en las enfermedades pulmonares intersticiales va a ser el segundo punto, ¿no? Que puede ver como las siglas NSIP, ¿no? Que es una neumonía intersticial no específica. Entonces, estas enfermedades se manifiestan con patrones similares a las neumonías intersticiales idiopáticas. Y si vemos las más frecuentes, va a ser el patrón de la neumonía intersticial no específica, ¿no? Como pueden ver en el segundo cuadro rojo, es el más frecuente en casi todas, ¿no? Excepto en la artritis reumatoidea, que tiene un patrón más parecido a una neumonía intersticial usual, ¿no? Que es en el primero. Y por lo tanto, siempre dentro de un patrón de una neumonía intersticial no específica, tenemos que tener la sospecha de que puede tratarse de una enfermedad de tejido conectivo. También para destacar que las neumonías de organización, que está con las siglas COP, se va a ver principalmente en las miopatías inflamatorias. Y las neumonías intersticiales linfoides, que está con las siglas de LIP, que es en menos frecuencia, vamos a encontrar, por ejemplo, quistes, y se va a ver, como pueden ver, acá hay dos signos más, que se va a ver más en el síndrome de Sjögren, ¿no? Y también en el último, en el cuadro, en la última parte, podemos ver que también se destaca el compromiso de la vía aérea, ¿no? En la artritis reumatoide principalmente. Y también se puede, menos frecuencia en el síndrome de Sjögren. Entonces, como mencioné, la próxima semana vamos a tocar mejor la neumonía intersticial e idiopática, pero de todas formas tengo que hablar un poco de esto porque todos estos patrones se asemejan a tanto la neumonía intersticial usual como la neumonía intersticial no específica o NINE, ¿no? Entonces, en la neumonía intersticial usual, que es el UIP, podemos ver que tiene estos patrones, ¿no? Esta es una imagen que saqué de ese artículo, lo estoy poniendo abajo, que son de las principales características y las diferenciales que tienen, ¿no? Mientras que una neumonía intersticial usual tiene este gradiente que es muy importante, apicobasal, es heterogéneo, presenta patrones en panales de abeja y también presenta más bronquiectasias por tracción, ¿no? Mientras que en el NINE no hay tanto este gradiente apicobasal, es más homogéneo, en el parénquima predomina las opacidades en vidrio esmerilado y se puede ver más micronódulos, ¿no? Esta es una imagen donde podemos ver tanto en tomografía y en un dibujo esquematizado, ¿no? El gradiente apicobasal junto a las opacidades reticulares, ¿no? Subpleurales y el panal macroquístico combinado con las bronquiectasias de tracción. Entonces, esto representa un trío de signos altamente sugestivos de una NIU, ¿no? Ahora, pasando al contexto clínico de un paciente con una enfermedad, una colagenopatía, se puede correlacionar, ¿no? Entonces, acá estoy poniendo la distribución que este tiene, ¿no? Como mencioné, su gradiente apicobasal, su pleural, y lo que podemos encontrar, ¿no? Vemos el predominio del patrón en panal de abeja, ¿no? Y la predominancia, como mencioné, es un momento apicobasal. Mientras que en las otras no se puede ver este gradiente apicobasal. Acá podemos ver que predomina la opacidad en vidrio esmerilado, hay opacidades reticulares lineales, irregulares, y predomina más los micronódulos, ¿no? No hay tanto este patrón en panal de abeja como en el otro. Entonces, entendiendo un poco estos patrones, podemos mencionar ya estas enfermedades, ¿no? La artritis reumatoidea es una enfermedad vascular del colágeno común que va a afectar del 1 o 2% de la población en general. Ocurre con más frecuencia en mujeres que en hombres y una proporción se menciona de 3 a 1. Y la incidencia más alta va a ocurrir entre los 25 a 50 años. En casi el 50% de estos pacientes con artritis va a existir alguna forma de afectación extraarticular en el proceso de esta enfermedad. Ahora, la enfermedad pulmonar va a ser la segunda causa más común de muerte. Va a tener un 18%. Como mencioné hace 4 o 5 diapositivas, un punto importante que mencionó este artículo es esto. Cuando encontramos un patrón intersticial,
y un signo de hipertensión pulmonar, hay que parar las orejas porque estos pacientes tienden a tener una mayor morbimortalidad, ¿no? Entonces, en la artritis reumatoidea podemos ver que la enfermedad pleural, tanto el engrosamiento como el derrame, va a ser la manifestación torácica más frecuente, de un 38-73, y no está relacionado con la presencia de enfermedad pulmonar en sí. Me refiero a esto con un patrón intersticial. Entonces, los derrames también van a estar presentes en un 5% de pacientes, son pequeños, unilaterales, y normalmente se resuelven espontáneamente, ¿no? En la imagen que vemos a la derecha, es una tomografía en corte axial sin contraste, ¿no? Se menciona el artículo obtenido en un hombre de 55 años, que ya está con el antecedente de artritis reumatoide, que muestra un engrosamiento pleural derecho difuso con una pequeña cantidad de derrame pleural, que es lo que está marcando las flechas. También hay un engrosamiento difuso del pericardio y, bueno, no mostraba la otra imagen que es en ventana pulmonar, pero no se mostraron anomalías pulmonares sustanciales, ¿no? Solo se mostraban estas anomalías que estoy mencionando en esta tomografía. Y luego de eso también se puede dar la artritis cricoaritenoidea y las bronquiectasias, que también son manifestaciones comunes de las afecciones de las vías respiratorias grandes. Se encontraron bronquiectasias en aproximadamente un 30% de pacientes con artritis que se sometieron a tomografías. Ahora no está claro si estas bronquiectasias van a representar la manifestación extraarticular de la artritis, siendo la enfermedad inflamatoria la responsable directa del daño bronquial, o si son el resultado de una complicación pulmonar preexistente, ya que las artritis cricoaritenoideas van a ser también manifestaciones frecuentes, que a veces pasa por alto, porque son síntomas, son diversos e inespecíficos, pero incluyen todas estos síntomas, ¿no? Sensación de cuerpo extraño, dolor, sensación de plenitud, ronqueras, disnias, estridores, disfagias y oinofagias, ¿no? Y eso principalmente en la tomografía, en la imagen de la izquierda vemos una tomografía en corte axial, que es ya una mujer de 56 años con ya teniendo el antecedente de la artritis reumatoide, ¿no? Que se puede ver las bronquiectasias quísticas en los segmentos superiores del lóbulo inferior derecho, que es lo que está marcando las flechas blancas, y un patrón de atenuación en mosaico. Luego de eso, la prevalencia hablando ya solo de enfermedad pulmonar intersticial, eh, es aproximadamente de un 5%, no es tan alta como las que he mencionado hace un momento. Entonces, los patrones de enfermedad intersticial que se pueden observar van a ser diversos, incluyen las neumonías intersticiales no específicas, las neumonías intersticiales usuales, las neumonías organizadas criptogénicas y las bronquiolitis foliculares. Ahora, a diferencia de los pacientes con otras enfermedades vasculares del colágeno, en donde predomina la neumonitis intersticial no específica, estos pacientes con artritis reumatoidea representan una mayor frecuencia de la neumonía intersticial usual. Entonces, en radiografía que vamos a ver pacientes con este patrón, ¿no? Que son quistes en panal de abeja, que son más evidentes en las bases pulmonares. Recordar que hablé de un gradiente apicobasal, y a menudo aparecen asociados a opacidades reticulares periféricas y pérdida de volumen del lóbulo inferior. En tomografía también se va a ver esta gradiente, ¿no? Apicobasal, periférico, en donde vamos a ver patrones en panal de abeja y que se van a asociar frecuentemente a bronquiectasias por tracción y bronquiolectasias, ¿no? También se puede asociar a opacidades en vidrio esmerilado, más no tiene un patrón predominante de y por lo general van a ser menos extensas, ¿no? Este patrón en vidrio esmerilado, como las neumonías intersticiales no específicas. Asimismo, se puede encontrar una distorsión de la arquitectura y pérdida del volumen lobar. Se ha visto estos casos en una enfermedad ya avanzada, ¿no? En la imagen de la derecha estamos viendo una tomografía igual en corte axial, con el antecedente. Es un hombre de 70 años con artritis reumatoide y disnea progresiva, que muestra características típicas de una neumonía intersticial usual, ¿no? Que son anomalías reticulares periféricas en los lóbulos, bronquiectasias por tracción y bronquiolectasias asociadas, ¿no? Asimismo, también se puede ver quistes en panal de abeja y una distorsión arquitectónica, que es lo que mencionaba.
Luego también podemos tener nódulos pulmonares. Ocurren con mayor frecuencia, más en hombres que en mujeres, y se observa más frecuente en fumadores, y que tienen también nódulos subcutáneos y títulos altos de factor reumatoideo. Los nódulos pulmonares pueden surgir antes que la artritis reumatoidea se manifieste clínicamente, o pueden desarrollarse simultáneamente a la par. Una característica es que estos nódulos van a ser idénticos anatomopatológicamente que los que se va a encontrar en el tejido subcutáneo. Va a tener un diámetro de 0,5 a 5 centímetros y van a ser en zonas periféricas. Los nódulos van a poder sufrir cavitaciones, aumentar de tamaño o simplemente resolverse espontáneamente con el tiempo. Y pueden surgir nuevos a medida que se resuelvan los más antiguos. En raras ocasiones, los nódulos se van a romper en el espacio pleural y van a producir neumotórax, raras veces, pero puede pasar. Y luego la calcificación de los nódulos pulmonares reumatoideos no es un hallazgo frecuente, pero puede verse en algunos pacientes. Dicha calcificación se observa en pacientes con el síndrome de Kaplan, que es un síndrome de neumoconiosis reumatoidea, con el que surgen nódulos pulmonares reumatoides en asociación a neumoconiosis, que generalmente se da en trabajadores del carbón. Entonces, este síndrome en sí es un paciente con antecedente ya de una artritis reumatoidea que tiene una neumoconiosis, ¿no? Como menciono, principalmente asociada a trabajadores del carbón. Es el síndrome de Kaplan. Eh, Ya, entonces en estas imágenes podemos ver los nódulos, ¿no? En la imagen de la izquierda, bueno, en sí son dos tomografías con el antecedente de un hombre de 37 años con antecedente de exposición al silice y artritis reumatoidea, que muestran una enfermedad pulmonar reumatoidea diagnosticada, ya diagnosticada con una biopsia pulmonar, ¿no? En que la imagen de la izquierda vemos esta tomografía en corte axial, está en ventana pulmonar, que muestra múltiples nódulos con contornos irregulares, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha. Incluido en el emitórax izquierdo podemos ver algunos nódulos ya con cavitaciones, ¿no? Mientras que en la tomografía de la derecha vemos igual una tomografía en corte axial, pero con una ventana en tejidos blandos, ¿no? Que podemos ver una calcificación en uno de los nódulos pulmonares, ¿no? Con respecto a artritis reumatoide sería todo lo que, bueno, había leído en el artículo. Pasando a otra enfermedad, sería la esclerosis sistémica progresiva. Esta es una enfermedad también autoinmune, multisistémica, crónica, de etiología desconocida y que tiene una tríada fisiopatológica característica de inflamación, daño vascular y fibrosis. Esto ocurre predominantemente también en mujeres, tiene una predisposición de 3 a 1 y otra bibliografía dice que tiene de 8 a 1, con una incidencia máxima también entre 45 y 64 años. Y estos van a estar subcategorizados según las manifestaciones cutáneas que tengan. Pueden ser limitadas o difusas de la enfermedad. Ahora, cada uno de estos subgrupos va a tener un patrón diferente de afección de órganos, un perfil de anticuerpos diferentes y una tasa de supervivencia diferente. Entonces, no encontré estudios aquí en Perú, pero mencionaba que en Estados Unidos la gente de tez de raza negra va a experimentar una enfermedad más grave que los que tengan una raza blanca, ¿no? De ahí, los signos clínicos de afectación pueden incluir tanto la dificultad para respirar, como ocurre durante el esfuerzo y el descanso posterior. También hay pacientes que han informado tos no productiva, dolor torácico atípico, fatiga y disnea. El patrón de neumonía se encuentra con más frecuencia hablando de enfermedad intersticial, la neumopatía intersticial no específica, pero también se puede encontrar la neumonía intersticial usual, ¿no? Se menciona que es más frecuente en la afectación del esófago, hasta un 97%. La dismotilidad esofágica resultante puede provocar una neumonía por aspiración y bronquiolitis, ¿no? El uso de la tomografía aumenta la sensibilidad de las imágenes y como mencioné, el patrón más frecuente va a ser el de la neumonía intersticial no específica, ¿no? En la tomografía podemos ver, igual es una mujer que ya tiene un antecedente, 41 años con esclerosis sistémica progresiva y disnea,
Entonces, en la tomografía, en corte axial, en ventana pulmonar, podemos encontrar anomalías intersticiales, ¿no? Periféricas, con opacidades reticulares. También vemos opacidades en vidrio esmerilado, bronquiolectasias por tracción. Y fue una neumonía intersticial no específica, ¿no? Fue diagnosticado en una biopsia pulmonar abierta. Luego está la polimiositis y la dermatomiositis. Estas están englobadas en las miopatías inflamatorias. Son las miopatías inflamatorias más comunes, más frecuentes. Y en sí es un grupo heterogéneo de enfermedades idiopáticas del músculo esquelético, que se va a manifestar principalmente por la debilidad y la inflamación. Difieren en que la polimiositis por lo general se manifiesta como una miopatía subaguda. Podemos ver en pacientes que tienen una debilidad de los músculos proximales que evoluciona durante semanas o meses. A diferencia de la dermatomiositis, que se distingue de la polimiositis por manifestaciones cutáneas características que van a preceder o acompañar a la evolución de la debilidad muscular, ¿no? Por lo general hay una erupción en heliotropo, es una decoloración azul púrpura en los párpados superiores y una erupción violácea elevada, se llaman las pápulas de Gottron, que van a estar sobre los nudillos. En el diagnóstico clínico de la polimiositis y la dermatomiositis se verifica con mediciones de las concentraciones de enzimas musculares en suero, electromiografía y biopsia muscular. Ahora, la tomografía es un estudio que nos ayuda más, ¿no? Entonces, como mencioné en un comienzo, esto es un manejo multidisciplinario, ¿no? Con solo este patrón, con un solo patrón de imagen tomográfica no se va a poder llegar a un diagnóstico o a varios diagnósticos diferenciales. Se necesita un poco más de datos. Entonces, las manifestaciones clínicas pulmonares se pueden dar por hipoventilación, insuficiencia respiratoria, secundaria a la función comprometida de estos músculos respiratorios, ¿no? O por una neumonía intersticial o relacionada a la aspiración debido a la debilidad del músculo faríngeo, siendo probablemente que ya sea la neumonía relacionada con la aspiración la más común, en vez de que sea una neumonía intersticial. Entonces, la frecuencia de aparición de las neumonías, las enfermedades pulmonar intersticial en pacientes con polimiositis o dermatomositis es muy baja. Puede ir desde 5% hasta un 30%, según el método de evaluación utilizado. Y aparentemente se va a correlacionar también con la presencia de algunos anticuerpos. Terminando este segmento, estoy poniendo una tabla resumen con todo esto, pero está relacionado con algunos anticuerpos. La polimiositis de la dermatomiositis se relaciona con el anti-Jo1. Entonces, como mencioné, los patrones intersticiales, lo más común va a ser la neumonía intersticial no específica y la neumonía organizada criptogénica. Ambos patrones a menudo se ven en el mismo paciente y al igual que otras enfermedades vasculares del colágeno, la aparición de la enfermedad pulmonar intersticial puede preceder al desarrollo de la clínica de este paciente. Entonces, un punto importante que mencionaba es las características de la tomografía de alta resolución. Puede incluir opacidades en forma de media luna o de anillo que rodean una región focal de opacidades en vidrio deslustrado. Esta combinación es conocida como el signo del atolón o el signo del halo inverso. Esto es en el contexto de que pensemos que tenga un patrón de neumonía organizada criptogénica, porque ya si pensamos que fuera otro patrón, como he mencionado, una neumonía intersticial no específica, ya no sería característico. Entonces, en las características de imágenes típicas de esta neumonía de organización criptogénica, como mencioné en este punto, son las opacidades alveolares, que por lo general van a ser bilaterales en las radiografías de tórax, y en tomografía se pueden encontrar áreas parchadas bilaterales de consolidación. A menudo estas áreas van a tener forma triangular o poligonal y van a estar en regiones subpleurales periféricas, pero también pueden estar en regiones peribroncovasculares. Tienen un predominio en zonas pulmonares inferiores, y en la presentación estas áreas de consolidación pueden tener pocos centímetros de ancho o llenar hasta todo el pulmón. Sin embargo, estas también tienen una forma, tienden a expandirse y migran con el tiempo. Entonces, en la tomografía de la izquierda, vemos igual una tomografía en corte axial, ventana pulmonar,
donde vemos el antecedente, ¿no? Es una mujer de 46 años que tiene una dermatomiositis, que va a mostrar áreas de consolidación y opacidad en virus esmerilados, ¿no? Que como pueden ver hay una predominancia más en el lóbulo inferior derecho. Y en la imagen de la izquierda vemos una neumonía organizada criptogénica en una mujer con antecedentes de 69 años con polimiositis, en donde podemos ver que hay una consolidación en el lóbulo inferior con múltiples apariciones del signo de halo inverso, ¿no? Como señalan las flechas, y tiene una característica, que es por una opacidad en forma de anillo y que rodea una región de opacidad en vidrio deslustrado, ¿no? Ese es el signo de halo, el atolo, característico de la neumonía organizada criptogénica. Como mencioné, acá estoy poniendo una tabla resumen de todas estas enfermedades de tejido conectivo, las manifestaciones pulmonares, los patrones que pueden dar, ¿no? Que tanto el NINE, que es la neumonía intersticial no específica, como el NIU, y en la polimiositis, que resaltar, ¿no? La neumonía organizativa criptogénica, ¿no? Acá también estoy poniendo en este cuadro rojo, verde, mejor dicho, las manifestaciones clínicas más importantes de la enfermedad, y de azul los anticuerpos que se relacionan a estas enfermedades, ¿no? Luego de eso vamos a hablar sobre las causas por polvos inorgánicos, va a ser conocidas como las neumoconiosis. Esta es una causa por acumulación de partículas inhaladas y va a involucrar una reacción de tejido en el pulmón. La Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, ha establecido un sistema estandarizado para clasificarla sobre la base de anomalías pleurales, el parénquima pulmonar y engrosamiento pleural. Aunque este sistema no ha ayudado a definir las entidades clínicas o patológicas de las neumoconiosis, han sido útiles para fines epidemiológicos. Actualmente tiene esta clasificación de fibrótica, donde encontramos una fibrosis nodular focal o difusa y no fibrótica, con macrófagos cargados de partículas, con fibrosis mínima o nula. Entonces, para tener la manifestación de la enfermedad del paciente, va a haber ciertas cosas que van a influir en el paciente, como, que es lo que estoy poniendo en la imagen de abajo, las propiedades de la partícula inhalada, las cantidades de la partícula inhalada, porque no todas van a ser retenidas, la duración e intensidad de esta exposición, el tiempo desde el inicio de la exposición a las partículas y la idiosincrasia individual, ¿no? Se ha visto que genéticamente hay personas que tienen más predisponencia a hacer estas enfermedades. Entonces acá hay otro esquema donde podemos ver que las partículas de 1 a 5 microgramos se depositan en los bronquiolos respiratorios. Algunas van a llegar hasta el alveolo y van a ser fagocitadas por los macrófagos. Sin embargo, cuando hay una alta cantidad de partículas, este sistema puede fallar. Y también hay sustancias como el sílice que van a ser directamente tóxicas contra el macrófago. Entonces, cuando esta vía empieza a fallar, los macrófagos se van a ir acumulando en el espacio perivascular y peribronquial y pueden permanecer ahí siendo cubiertos por los neumocitos tipo 1, lo cual será la base de lo que vamos a encontrar en los estudios de imagen. Entonces, las diferentes causas por la neumoconiosis van a ser todas estas, ¿no? La silicosis, la neumoconiosis de los trabajadores del carbón, la asbestosis, la briliosis y la talcosis van a ser formas fibróticas de la neumoconiosis. Mientras que la siderosis, que es por óxido de hierro, la estanosis, que es por óxido de estaño, la varitosis, que es por sulfato de bario, van a ser formas no fibróticas de la enfermedad. La silicosis, la neumoconiosis por carbón, la asbestosis van a ser los tres tipos más comunes de neumoconiosis, mientras que la beriliosis, la siderosis, la estanosis, la varitosis son relativamente poco frecuentes. A motivo de no explayarme y extender mucho la exposición, voy a empezar a tocar los más frecuentes. Entonces, en la silicosis va a ser causada por la inhalación de finas partículas de dióxido de silicio cristalino, se conoce como sílice. El cuarzo es la forma más común del sílice cristalino, pero es menos fibrogénico que la tridimita o la crisbalita.
Esta enfermedad está asociada a ocupaciones como la minería, la explotación de canteras y la construcción de túneles. La enfermedad se va a presentar de dos formas clínicas. La silicosis aguda, que se manifiesta como una silicoproteinosis alveolar, y la silicosis clásica, que es una enfermedad reticulonodular intersticial crónica, que ya y es un patrón intersticial, ¿no? A diferencia del otro, que también, pero simula otro patrón, a diferencia de la silicosis clásica. Ahora, esta silicosis clásica se subclasifica en formas simples y formas complicadas, según el hallazgo radiográfico, ¿no? La silicosis simples que podemos encontrar, se ve un patrón radiográfico de opacidades pequeñas, redondos o irregulares, mientras que en una silicosis complicada vemos una fibrosis masiva progresiva, también se le conoce como silicosis complicada o fibrosis masiva progresiva, que van a ser opacidades conglomeradas grandes. Estos nódulos que mencioné, la silicosis simple, se pueden conglomerar y pueden predisponer a más cosas, ¿no? Las complicaciones que puedan tener estas va a ser el carcinoma y la tuberculosis. Son complicaciones graves de la silicosis. Estas dos complicaciones que he mencionado son predictores independientes de mortalidad. Son predictores muy fuertes de mortalidad en el paciente. Los síntomas que pueden presentar estos pacientes van a ser disnea, que se vuelve cada vez más grave a medida que las anomalías radiológicas empeoran, ¿no? Disculpen. Ya. Entonces, en las imágenes que podemos ver, en un paciente con antecedente de 52 años, que trabajó durante 10 años como cristalero, se pueden ver en las dos tomografías, en cortes axiales. Una está a nivel de los ventrículos y otra en el bronquio tronquial basal izquierdo, en donde ¿qué va a mostrar? Muestran opacidades en viro deslustrados, ¿no? Y leve engrosamiento del tabique interlobular, que es lo que está marcando las flechas, en los lóbulos medio e inferior del pulmón derecho y en las divisiones lingulares, ¿no? del pulmón izquierdo. Esto es en una silicosis aguda, ¿no? Como mencioné, una silicoproteinosis alveolar. Luego en la silicosis clásica, ¿qué podemos encontrar anatomopatológicamente? Podemos ver esto, ¿no? Estas son dos imágenes, igual en un paciente con un hombre de 53 años que ha trabajado 12 años en un arenado. Entonces podemos ver en la imagen de la izquierda una imagen obtenida con luz visible que muestra agregación intraalveolar de macrófagos pigmentados, ¿no? Que podemos ver aquí en las flechas, los puntos grises o negros, ¿no? Mientras que en la imagen de la derecha se puede ver con otro estudio que es con luz polarizada, que va a mostrar las partículas de silicio intersticial, ¿no? Que es lo que está marcando las flechas. Entonces, otra forma, como mencioné, es la silicosis, ¿no? La silicosis de forma simple. Como había mencionado hace un momento, se va a caracterizar por múltiples opacidades nodulares bien definidas, uniformes, en forma y atenuación que van a variar de 1 a 10 milímetros. Estos nódulos pueden distribuirse de forma difusa por ambos pulmones, pero tienden a ser más numerosos en los lóbulos superiores, ¿no? Y en la tomografía también va a haber una calcificación de nódulos de un 10 a 20%. Luego de eso, en las Cáscara de tomografías... huevo, ¿no? Estas Sí, calcificaciones son típicas en cáscara de huevo, ¿no? sí, justo ahorita las voy a enseñar por imágenes. Sí, sí. Y luego, bueno, tomográficamente igual se va a encontrar estos nódulos pequeños, ¿no? Acompañados de calcificaciones. Tienen distribución perilinfática, y tiene una configuración redondeada, ¿no? Y pueden confluir también, y asemejándose a placas pleurales. Entonces, acá vemos una silicosis de un hombre de 54 años que trabajó igual, se menciona como antecedente, durante 20 años como cantero. En la imagen de de la izquierda vemos una radiografía de tórax, vemos múltiples nódulos pequeños, ¿no? En ambos pulmones, predominantemente en zonas superiores y medias, mientras que a la derecha vemos una tomografía en corte axial, eh,
donde igual se puede demostrar esto, ¿no? Se puede ver múltiples nódulos pequeños, con forma y atenuación similar en los lóbulos superiores de ambos pulmones. Esa es una forma simple. Acá hay otras imágenes, en un hombre de 56 años, que trabajó durante 25 años también como cantero, que también tiene en la imagen de la izquierda vemos una radiografía de tórax, que tiene también múltiples lesiones nodulares, ¿no? A predominio en la zona superior y media, mientras que a la derecha vemos una tomografía, ¿no? En corte axial, en donde vemos múltiples igual nódulos pequeños, con una distribución perilinfática, eh, en el lóbulo superior de ambos pulmones, y también se ve la tendencia a la coalescencia de estos nódulos en la periferia pulmonar, ¿no? Que es lo que está marcando las flechas. El agrandamiento de los ganglios linfáticos ciliares y mediastínicos puede preceder a la aparición de lesiones nodulares parenquimatosas. Las calcificaciones de los ganglios linfáticos es común y generalmente ocurre en la periferia del ganglio. Es llamado, como el doctor mencionaba, el patrón en calcificación en cáscara de huevo, ¿no? Este patrón es altamente sugestivo de la silicosis. A la derecha podemos ver esta imagen. El antecedente es un hombre de 60 años que trabajó igual durante 12 años en una mina de tungsteno. Entonces podemos ver en esta tomografía, en corte axial, en ventana mediastínica, al nivel del bronquio intermedio, a mostrar unas calcificaciones, ¿no? En cáscara de huevo, que es lo que está señalando las flechas, ¿no? Que va a estar esta calcificación en los ganglios linfáticos ciliares, también subcarinales. Pero es, como mencionaba el autor, es muy sugestivo, ¿no? Es altamente sugestivo de silicosis. Luego va a estar la silicosis, la forma complicada, que también se conoce como fibrosis masiva progresiva. Esta se desarrolla a través de la expansión y la confluencia de los nódulos, que he mencionado en la forma clásica. En el análisis patológico va a haber una gran lesión conglomerada, compuesto de múltiples focos de colágeno central y un borde pigmentado. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? La radiografía de tórax suele estar indicada como son grandes opacidades bilaterales, simétricas, con un diámetro de más de 1 centímetro, a diferencia de las clásicas, ¿no? Y van a tener un margen irregular. Las características tomográficas de las fibrosis masivas progresivas van a ser masas focales igual de tejido blando, que a menudo con márgenes irregulares, mal definidos y calcificados. Se puede rodear por áreas de cambio enfisematoso y eso principalmente. Entonces, acá en estas imágenes vemos igual un paciente tiene antecedentes, un hombre de 58 años, que se menciona que ha trabajado durante 30 años como cantero, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos una radiografía de tórax que muestra múltiples pequeños nódulos y masas en ambos pulmones, predominantemente en las zonas superiores y medias. Asimismo, hay calcificaciones en cáscara de huevo, ¿no? Que es lo que señalan las flechas, cerca al hilo pulmonar y en el mediastino. Y a la derecha podemos ver una tomografía en corte axial, que está obtenida más o menos a nivel del arco aórtico, en donde se va a ver estas múltiples opacidades, ¿no? Bilaterales, simétricas, con márgenes irregulares, que es lo que está señalando las flechas, que es indicativo de ya un paciente con fibrosis masiva progresiva. Asimismo, se puede ver numerosos nódulos pequeños y septales, y con engrosamiento septal, mejor dicho, que es lo que está marcando la punta de las flechas. Este es otro paciente que también tiene un antecedente, es un hombre de 66 años, que se menciona que trabajó durante 10 años triturando roca con alto contenido en cuarzo, en donde a la izquierda podemos hacer una radiografía de tórax, ¿no? Que igual tiene grandes opacidades bilaterales, que es donde están marcando las flechas, en zonas superiores del pulmón, así como la elevación hacia arriba de ambos cilios pulmonares. Y a la derecha vemos esta tomografía en corte coronal, eh, obtenida, ¿no? En corte coronal, mejor dicho, que va a mostrar igual, está en ventana mediastínica, en donde vemos masas conglomeradas, bilaterales, que presentan calcificaciones, ¿no? Que ven las flechas. Estos hallazgos representan fibrosis masiva progresiva, ¿no? Con el antecedente y ya pacientes que presentaban
una silicosis de forma clásica que presentan esto y es una forma complicada, ¿no? Y como pueden ver también en los antecedentes que estoy dando, hay pacientes que han trabajado solo 5 años, otros 30 años. Este paciente trabajó 10 años y presenta una forma complicada, entonces depende mucho de la característica de la persona, ¿no? Cómo reacciona a estas enfermedades. Eh, esta es una complicación de las que hablé, de la silicotuberculosis. Y va a ocurrir en el 25% de pacientes con silicosis, aguda o clásica. Los hombres con silicosis tienen un riesgo relativo de tuberculosis, que es más o menos 3 veces mayor a una persona sin silicosis. Entonces, las características radiológicas van a incluir nódulos asimétricos, consolidaciones y cavitaciones, y una progresión rápida de esta enfermedad. Entonces, de estas que he mencionado, la principal va a ser la cavitación. Es el indicador más fuerte de probabilidad de silicotuberculosa. Aunque también ha habido casos de que la cavitación puede ser causada por cambios isquémicos de una masa fibrótica silicótica. Entonces, en estas dos imágenes se menciona como antecedente un hombre de 52 años que trabajó 30 años como cantero. En la imagen de la izquierda vemos una tomografía en corte axial, en donde vemos una lesión cavitada, ¿no? Lo que marca la flecha, una lesión cavitada irregular de paredes gruesas en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Esto es, como mencioné, un hallazgo sugestivo de una tuberculosis. Asimismo, tiene lesiones nodulares subpleurales, ¿no? En ambos pulmones. Y en la imagen de la derecha vemos igual una tomografía en corte axial, en donde vemos las masas conglomeradas bilaterales, que es lo que están marcando las flechas, con múltiples nódulos centrolobuliares y subpleurales pequeños, ¿no? Y ganglios linfáticos mediastínicos agrandados, que no se llega a ver bien, pero lo está marcando la punta de las flechas, en las áreas paratraqueales inferiores derechas y peribronquiales izquierdas. Pero como mencioné, algo más, un dato fuerte que nos dé a pensar esto va a ser las cavitaciones de estas masas, ¿no? Otro punto importante va a ser la neumoconosis del trabajador del carbón. Esta es causada por la exposición del carbón lavado, que está casi libre de sílice y tiene una base histológica muy diferente a la de la silicosis. En las muestras de los tejidos de estos pacientes, de los trabajadores por carbón, muestra rasgos morfológicos característicos, máculas de carbón y fibrosis masiva progresiva. Este último por la presencia de una masa fibrótica de más de 1 centímetro y algo característico en estos que tienen una pigmentación antracótica. En la imagen de la izquierda vemos una fotomicrografía en donde vemos una muestra patológica de una biopsia pulmonar transbronquial que muestra lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Múltiples nódulos, que es lo que marca la flecha, con una característica que tiene una pigmentación antracótica, ¿no? En los haces broncovasculares. Entonces, estas también van a tener una forma simple y una forma compleja. Esta forma simple, radiográficamente, ¿cómo se va a ver? Va a consistir en pequeñas opacidades nodulares, redondeadas, que ocasionalmente incluyen opacidades reticulares y reticulonodulares. Entonces, los nódulos de la neumoconiosis y los trabajadores de carbón igual tienen un diámetro parecido al de la enfermedad anterior que he mencionado, de 1 a 5 milímetros, y tienden a estar menos definidos en los márgenes y una apariencia más granular. Eh, que en lo que se encuentra en la silicosis, a diferencia, ¿no? Haciendo una comparación, porque los dos tienen un patrón nodular también. Ahora, se va a encontrar también calcificaciones de un 10 a 20% de estos pacientes. Ahora, la diferencia, las calcificaciones se desarrolla como un punto nodular central, a diferencia de las otras, que era más periférica y tenía este signo característico de cáscara de huevo, ¿no? Y en la tomografía, que se va a ver? Igual pequeños nódulos de forma difusa a lo largo de los pulmones, de distribución perilinfática y a veces con un predominio centrilobular, ¿no? Entonces, igual acá podemos ver en la imagen de la izquierda, este paciente tiene un antecedente, ya está diagnosticado, es una neumoconiosis del trabajador del carbón,
en un hombre de 62 años que trabajó durante 20 años en una mina de carbón, en donde podemos ver esta tomografía en corte axial, en donde muestra numerosos nódulos pequeños, centrilobuliares, que es lo que está marcando las flechas, y también se puede ver nódulos subpleurales, ¿no? Que es lo que está marcando la punta de las flechas, en ambos pulmones. Y a la derecha está un poco reducida la imagen, pero es lo que hablé al comienzo, ¿no? Que es lo que se puede ver, el patrón patológico es ese, ¿no? Los múltiples nódulos, que es lo que está marcando la flecha, y la pigmentación antracótica, ¿no? En los haces broncovasculares. Luego está esta forma, que es la forma complicada, que ¿qué se va a ver? En radiografía, igual grandes opacidades, que también se le puede llamar como fibrosis masiva progresiva. Va a estar esta masa fibrótica al azar, con numerosos macrófagos cargados de pigmento. Van a tener estas masas, bordes irregulares, va a estar asociado también a enfisemas pericicatriciales, circundantes asociados, y van a tener un borde regular. Algunos van a tener un borde regular, mejor dicho, sin enfisema. Esta forma complicada, el artículo que leí mencionaba mucho de un diagnóstico diferencial con cáncer y cómo podemos diferenciarlo. En la próxima diapositiva voy a mencionar las diferencias, pero igual para fijar y dejar claro cómo es esta enfermedad complicada, pues, es en estas imágenes, ¿no? Vemos un paciente con una fibrosis masiva progresiva, tiene antecedente de un hombre de 64 años, que menciona que trabajó durante 25 años como minero del carbón. En la primera imagen vemos una tomografía en corte axial, en donde podemos ver una masa, ¿no? De márgenes irregulares en el lóbulo superior del pulmón derecho, y múltiples nódulos fisurales y subpleurales pequeños, ¿no? Que son las flechas que menciona, que está marcando en ambos pulmones, ¿no? Pero lo que predomina ahí es esa masa con márgenes irregulares que mencioné, ¿no? En la segunda imagen es una tomografía contrastada, que está en ventana mediastínica, ¿no? Que va a mostrar un área necrótica central de baja atenuación. Como pueden ver, las flechas blancas están marcando esa disminución de atenuación que tiene en su parte central. Y la tercera imagen es una fotografía de ya el paciente, se le hizo una lobectomía y se muestra la región de la necrosis central que tenía, ¿no? Dentro del parénquima pigmentado de negro, que es lo que está marcando las flechas. Entonces, como mencionaba, el artículo que leí hablaba del diagnóstico diferencial de una forma complicada versus un cáncer de pulmón. Es clínica y radiológicamente importante diferenciar esta fibrosis masiva progresiva al cáncer de pulmón. Eh, Hay estudios que mencionan que la resonancia magnética es potencialmente útil para este propósito. En las imágenes de resonancia, el cáncer de pulmón aparece como una lesión de alta intensidad de señal en imágenes potenciadas en T2, mientras que las fibrosis masivas progresivas aparece como una anomalía de intensidad de señal baja en T1 y T2. Entonces, algunos investigadores sugieren que las características más comunes de esta fibrosis progresiva va a ser la hipo o isointensidad de la señal en imágenes ponderadas en T1 y la hipointensidad en imágenes ponderadas en T2, a comparación con la intensidad de señal del músculo esquelético. Asimismo, mencionaban un rol importante en el PET, que el PET es útil para distinguir anomalías benignas de malignas, pero enfocándonos principalmente en el contexto de una neumoconiosis, sigue sin estar claro, ya que la captación intensiva del FDG puede ocurrir tanto en un cáncer pulmonar como una masa fibrótica. Entonces, en vez de aclarar algo, llega a confundir el PET. Entonces, en estas imágenes podemos ver un paciente diagnosticado con cáncer de pulmón y neumoconiosis del trabajador. Se metió aquí un antecedente de un hombre de 68 años que trabajó durante 20 años en una mina de carbón, ¿no? En las imágenes podemos ver la primera imagen, es una tomografía en corte axial, que va a mostrar un nódulo bien definido, ¿no? De aproximadamente 2 centímetros de diámetro, que es lo que la flecha negra está marcando, en un segmento superior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo.
Este es un hallazgo que representa una combinación de carcinoma neuroendocrino, de células grandes, o un adenocarcinoma. Así como se puede observar múltiples nódulos más pequeños, ¿no? Que es lo que está marcando las puntas de las flechas. En la segunda imagen, y es una imagen, una resonancia magnética ponderada en T2, obtenida al mismo nivel que se ha tomado en la tomografía anterior, en donde podemos ver que este nódulo que había comentado tiene una alta intensidad de señal, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha. Y en la imagen C podemos ver que la tomografía, podemos ver un PET-CT, ¿no? Que muestra la captación alta del FDG, que es lo que está marcando también la flecha, en el nódulo, ¿no? Este es un hallazgo sugestivo de malignidad. Y ya en la última imagen vemos una fotografía ya de la muestra macroscópica, ¿no? Que ha sido obtenida ya después de una lobectomía, en donde se muestra el cáncer, ¿no? Que es la que está marcada por la flecha negra. Entonces, este es el patrón de un paciente con un cáncer de pulmón, ¿no? Ahora veamos cómo se puede asemejar o cuál es la diferencia de una resonancia con un paciente en una fibrosis masiva progresiva. Este es otro paciente con antecedente, un hombre de 59 años, que también mencionó que trabajó durante 20 años en una mina de carbón. A la izquierda, la primera imagen, vemos una tomografía en corte axial, en ventana pulmonar, en donde podemos ver nódulos, ¿no? De 20 a 30 milímetros con márgenes irregulares, que es lo que marcan las flechas, acompañado de nódulos satélite más pequeños y una reticulación circundante en la parte superior del lóbulo de ambos pulmones, ¿no? Que es lo que está marcando las flechas negras. Y a la derecha vemos una imagen, una resonancia magnética al mismo nivel, un nivel más o menos cercano, pero esta está ponderada en T1, en donde vemos que estas lesiones están ligeramente hiperintensas en ambos lóbulos superiores, en T1, pero si se ponen en T2, podemos ver, igual está al mismo nivel y se puede ver la ausencia de señal en los sitios de las lesiones que habíamos mencionado que estaban hiperintensas en T1. También se puede observar un pequeño derrame pleural, ¿no? Que es lo que está marcando la punta de las flechas en el pulmón derecho. Y a la imagen de la derecha es un PET-CT que muestra el aumento de la captación de ambos nódulos y de un ganglio paratraqueal derecho. Por eso el artículo mencionaba que el PET-CT no está muy bien aclarado en estas comparaciones, ya que en vez de aclarar los diagnósticos, puede llegar a confundirlos, ¿no? Entonces, una herramienta útil va a ser principalmente la resonancia magnética potenciada en T2, ¿no? Otra enfermedad que vamos a ver va a ser la asbestosis. En sí, la asbestosis es una fibrosis pulmonar intersticial difusa, es secundaria a la inhalación de las fibras de asbesto. Esta se considera por separado de otras enfermedades relacionadas con el asbesto, como el derrame pleural benigno y las placas, el mesotelioma maligno y el carcinoma broncogénico. Asbesto va a ser un término que se utiliza para describir varios minerales de silicato fibroso, que se puede clasificar en grupos como serpentina, anfibol. Entonces, los materiales que contienen asbesto se utilizan ampliamente en la industria por su resistencia a la tracción y el calor. Entonces, en el análisis histopatológico, ¿qué podemos ver? El cuerpo de asbesto, que puede consistir en una sola fibra de asbesto, rodeada por una capa de proteína de hierro. A la derecha estoy colocando la imagen, es un cuerpo de asbesto, que es lo que está marcando la flecha negra. Es una fibra, mejor dicho, de asbesto, que está rodeada por una capa de proteína de hierro segmentada, ¿no? Que es, como pueden ver, una capa morada que está cubriendo toda esta hebra, que es mucho más prominente alrededor de la parte inferior de la fibra. Y la flecha curva está señalando un macrófago alveolar, ¿no? Eh, la asbestosis se manifiesta con las mismas características clínicas, radiológicas e histopatológicas que otras formas de fibrosis pulmonar intersticial difusa. No obstante, hay criterios establecidos por la Sociedad Americana de Tórax, en donde se puede diagnosticar sin una biopsia pulmonar en presencia de tres signos clínicos: un patrón restrictivo, de tres signos clínicos, sí. Un patrón restrictivo de insuficiencia pulmonar, una capacidad de difusión por debajo del límite inferior del rango y crepitantes bilaterales en las bases pulmonares posteriores
en la última parte de o durante el ciclo respiratorio. También un historial de exposición relevante y lo que es más importante, hallazgos radiográficos de tórax que correspondan a opacidades parenquimatosas. Entonces, como mencioné al comienzo, para hacer algunos diagnósticos que no requiere biopsia, como en este caso, se requiere de varios datos, ¿no? No solo una imagen tomográfica nos va a dar un diagnóstico. Entonces, en la asbestosis no se conocen hallazgos radiográficos que van a ser patognomónicos de asbestosis. Las radiografías de tórax iniciales muestran pequeñas opacidades irregulares, con un fino patrón reticular, hallazgos que representan una fibrosis intersticial peribronquial y alveolar adyacente, ¿no? Además, se podría encontrar placas o engrosamientos pleurales. En la imagen de la derecha estamos poniendo un antecedente de un hombre de 58 años que menciona que trabajó durante 25 años en la construcción de edificios. En esta radiografía de tórax vemos pequeñas opacidades reticulares, que es lo que está marcando la flecha, ¿no? Los surcos costofrénicos, más que todo en la zona inferior de ambos pulmones. Pero estas son, como menciono, no son patognomónicas, ¿no? En la tomografía, en la tomografía nos puede ayudar un poco diferenciarlo, ¿no? Podemos ver estas dos etapas. La etapa temprana, como mencioné en radiografía, es mínimas las lesiones que tiene, ¿no? En tomografía se puede ver líneas intralobulares, interlobulares engrosadas, pequeños nódulos irregulares en la pleura, parches borrosos y pequeños espacios quísticos. Mientras que en etapas avanzadas ya da patrones en panal de abeja, es como menciona la diapositiva, es un hallazgo muy común, ¿no? Predominan en la periferia y en las regiones posteriores. Hay presencia de engrosamiento pleural parietal en asociación con la fibrosis pulmonar, que es una de las características más importantes. Entonces, en esta imagen, es un paciente con una asbestosis en un hombre de 59 años, ¿no? Que trabajó durante 30 años en una fábrica de automóviles. A la izquierda puedo ver una tomografía en corte axial, obtenía al nivel de ya más o menos la cúpula del hígado, con el paciente en decúbito prono, en donde va a mostrar pequeños nódulos subpleurales, ¿no? Que es lo que está marcando las flechas rectas, opacidades irregulares en vidrio esmerilado, que es lo que está marcando las flechas curvas, interlobulares y engrosamiento septal, ¿no? Que es lo que está marcando la punta de la flecha. Esto es muy sugestivo de asbestosis en etapas tempranas. En la imagen de la derecha vemos igual una tomografía eh, con una ventana igual en corte axial, en ventana mediastínica, en donde se ve un engrosamiento pleural, ¿no? En forma de banda, que es lo que está marcando la punta de las flechas blancas, en los lóbulos inferiores de ambos pulmones, ¿no? Este es un hallazgo indicativo de una placa pleural. Y esta imagen es una microfotografía, es una tinción donde se puede ver el engrosamiento fibroso, ¿no? Subpleural y septal que tienen estos, que es lo que está marcando la flecha. Esta es otra imagen, un paciente de 70 años que trabajó durante 30 en un astillero, en donde podemos ver a la izquierda, este paciente está en un corte axial en ventana pulmonar, una consolidación subpleural, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Asimismo se pueden ver reticulaciones, opacidades en vidrio deslustrado y un panal de abeja, ¿no? Que ya nos da pie a pensar en un proceso más crónico. A la derecha vemos otra imagen en ventana mediastínica, en donde muestra consolidaciones subpleurales, ¿no? Que es lo que está mostrando la flecha, igual en la región izquierda, y engrosamiento pleural y derrame, ¿no? Que va a ser las puntas de la flecha en ambos lóbulos. Y esto más que todo son imágenes, ¿no? Son micrografías. Bajo aumento, la de la izquierda está mostrando las fibras de colágeno densas en la pleura, que es lo que está marcando las flechas. No se ve muy bien. Y en la derecha, sí es una imagen con tinción de hierro, donde muestra los cuerpos de asbesto, ¿no? En el parénquima, que se ve notoriamente, está marcando las flechas, ¿no? Como otro punto,
va a estar las neumonías intersticiales inducidas por fármacos y radioterapia. El término de lesión pulmonar inducida por medicamentos puede abarcar descriptores como EPID y efectos tóxicos pulmonares inducidos por medicamentos. Eh, el, la abreviatura que se le da a todas estas enfermedades va a ser como MIPI. Es una afectación médica compleja que se ha vuelto cada vez más común y sigue siendo difícil de diagnosticar, ¿no? El diagnóstico se puede ayudar combinando patrones de imágenes con el conocimiento de qué medicamento la persona ha sido expuesta o qué enfermedad tiene, ¿no? Eh, Encontré este artículo que es del 2021, de casi noviembre, que lo clasifica en 6 patrones de imágenes. Como, se menciona que hay 6 patrones principales que están asociadas al MIPI. Estos 6 patrones engloban la mayoría de imágenes por fármacos, pero menciona que hay algunos que todavía no son englobados, ¿no? Son particulares de cada medicamento. Y muchos de estos nuevos agentes asociados con MIPI van a ser agentes anticancerígenos o biológicos, que son medicamentos derivados de componentes de organismos vivos. Las nuevas concesiones de las licencias de estos medicamentos han superado 3 veces las concesiones de las licencias, ya sea por antibióticos o medicamentos cardiovasculares. Entonces, este aumento se está dando por estos tipos de medicamentos, ¿no? Ahora, al hablar de un mecanismo fisiopatológico, estos MIPIs están impulsados por muchos mecanismos de lesión pulmonar, incluido el daño directo del ADN, alteraciones en las señales de las células alveolares, que van a aumentar la apoptosis o suprimen la proliferación celular y lesión inmunológica de estas células. Entonces, no se podría hablar de una fisiopatología establecida, como mencioné hace un momento, estas son multifactoriales, ¿no? Entonces, las incidencias del MIPI va a variar más o menos de 4.1 a 12.4 casos por millón por año. Ciertas clases de medicamentos van a estar asociadas con tasas más altas de MIPI. A la izquierda, en la tabla 1, estoy poniendo las medicaciones que más se asocian a MIPI, ¿no? A la cabeza hablamos de los medicamentos que son cancerígenos, ¿no? Anticancerígenos. Y este punto importante, ¿no? Los pongo de rojo, que es el diagnóstico del MIPI va a ser difícil y a menudo depende de la correlación temporal del inicio del fármaco con la aparición de la enfermedad pulmonar, la exclusión del diagnóstico alternativo y la remisión de los síntomas y las anomalías en las imágenes después de la suspensión del fármaco. El diagnóstico se puede ayudar mediante el reconocimiento de qué medicamentos se administran comúnmente en entornos clínicos específicos, así como los patrones de imágenes típicos asociados a estos medicamentos. Entonces, a la derecha estoy poniendo otro cuadro de los escenarios clínicos que hay, ¿no? Las referencias clínicas, como las condiciones más comunes, ¿no? Las enfermedades más comunes de cada enfermedad, el uso más común de medicamentos y los patrones radiológicos que estos pueden dar, ¿no? Entonces, como mencioné en la primera diapositiva, no se conoce por completo su fisiopatología, al igual que los mecanismos que impulsan a medicamentos específicos para dañar preferentemente los pulmones en lugar de otros tejidos. No se sabe por qué en algunos medicamentos tienen una predilección por hacer un daño pulmonar en vez de un daño hepático o un daño renal, ¿no? Entonces, otro punto importante es mencionar estos 6 patrones, ¿no? Como menciono. El MIPI puede conceptualizarse como manifestaciones en 6 patrones de tomografía. El primero es similar a la sarcoidosis, el otro son centrilobulillares, patrones en vidrio esmerilado, nodular. El tercero en C es opacidades en vidrio esmerilado, otros son patrones lineales, patrones fibróticos y patrones de neumonías organizativas, que lo vamos a tocar uno por uno, ¿no? Entonces, eh, estos patrones, como mencioné, representan generalizaciones útiles. Sin embargo, estos patrones no son característicos de cada medicamento. Hasta se ha visto que se pueden superponer. Por ejemplo, el componente en virus esmerilado de algunos MIPIs, de patrón de una neumonía organizativa, pueden estar lo suficientemente extendidos como para que la apariencia también se considere una,
una opacidad en vidrio esmerilado difuso. Entonces, en otros casos, ese es un caso que pueden interponerse, y en otros casos los patrones pueden pasar de uno a otro, según la gravedad y la evolución temporal de la lesión. Entonces, sin embargo, el artículo mencionaba que estos patrones al menos sirven como un marco útil para ayudar a navegar por una variedad desconcertante de posibles MIPIs, pues, ¿no? El primero es un patrón de sarcoidosis idiopática, tanto en la sarcoidosis idiopática como en la inducida por medicamentos, vamos a encontrar granulomas no calcificantes que se distribuyen a lo largo de los vasos linfáticos en el intersticio peribroncovascular y subpleural, también en los tabiques interlobulares. La manifestación que tiene son nódulos perilinfáticos en la tomografía. También van a ser frecuentes las adenopatías peribronquiales, mediastínicas, y se va a asociar a nódulos perilinfáticos como hallazgos aislados, ¿no? El patrón es el que estoy poniendo en el recuadro rojo, ¿no? Sería el punto A. En el punto B vamos a ver patrón en nódulo en vidrio esmerilado, se llama, que es el patrón GGN. A menudo se denomina en la literatura como un patrón de neumonitis por hipersensibilidad MIPI. En las imágenes en tomografía van a mostrarmente como se ve en la imagen, y también van a estar acompañadas de atrapamiento de aire. Sin embargo, como mencioné, se le llama entre comillas neumonitis por hipersensibilidad. Sin embargo, la neumonitis por hipersensibilidad va a ser una reacción inmunológica a antígenos orgánicos inhalados, que vamos a hablar después de estos, que van a causar bronquiolitis celular y neumonitis linfocítica. Entonces, eh, se puede asemejar a este, ¿no? Pero como mencioné en un comienzo, tiene que tener un antecedente y una correlación de que se ha comenzado a tomar el medicamento y ha presentado este patrón, ¿no? El tercer patrón es un patrón de opacidad en vidrio esmerilado difuso. Se asocia comúnmente a un daño difuso alveolar, que está en el segundo ítem, que se conoce como DAT, que es una lesión que afecta a todos los componentes de la pared alveolar, ¿no? En los hallazgos de la tomografía va a estar acompañado normalmente de consolidaciones parchadas, a diferencia del DAT, ¿no? El DAT va a mostrar estos mismos patrones, pero va a tener una gradiente, dependiente de la gravedad. Y principalmente eso. Este patrón también se manifiesta con varias características histológicas subyacentes. Luego está el patrón linear septal, que consiste en un engrosamiento septal liso, a veces con derrame pleural. Estos patrones son más comúnmente causados por la ingurgitación linfática, por edema pulmonar hidrostático, y es una manifestación poco común de los MIPIs. Sin embargo, este patrón puede ocurrir en el contexto de una fuga capilar difusa, sin una DAT. Luego están los patrones fibróticos, que está causado por una lesión en las paredes alveolares y las estructuras de soporte, que corren a lo largo de los tabiques inter e intralobulares. Las manifestaciones más frecuentes es un patrón de una neumonía intersticial no específica, en el que existe un engrosamiento homogéneo de la pared alveolar por colágeno e infiltrados celulares inflamatorios. Entre los hallazgos van a incluir las reticulaciones, bronquiectasias por tracción, y en algunos casos se va a ver opacidades peribroncovasculares. El patrón fibrótico que mencioné se manifiesta con menos frecuencia, como neumonías intersticiales habituales. Y luego va a estar el patrón de una neumonía organizativa, que está causado por una lesión en los bronquiolos y en los alveolos, que es tejido de granulación que se va a desarrollar en la vía aérea terminal y se extiende hacia la luz alveolar. Las manifestaciones agudas más comunes incluyen la GGO, que son las opacidades difusas de vidrio esmerilado, también pueden ser difusas o peribroncovasculares. También se asocia a consolidaciones. Los nódulos y las opacidades van a ser gruesas, mal definidas, eh, y también los tabiques interlobulares. Luego, la aplicación de estos patrones de imágenes en la práctica clínica tiene diferentes matices, ya que la mayoría de los fármacos puede manifestar, como mencioné, más de un patrón. Entonces,
la observación de que muchas drogas pueden resultar patrones difusos, de tanto opacidades difusas como neumonías organizativas, refleja el hecho de que estos 6 patrones ayudan, ¿no? Ayudan en algo, pero dependemos mucho del antecedente de la persona. Entonces, por lo tanto, en los diagnósticos de MIPI depende de un consenso multidisciplinario que tiene en cuenta las consideraciones clínicas referidas desde la introducción. Y como mencioné, por último, aunque los 6 patrones de imágenes descritos abarcan la gran mayoría de MIPIs, algunos medicamentos manifiestan MIPIs con patrones únicos. Esta es otra tabla que menciona los patrones de MIPIs, ¿no? Los 6 patrones que he mencionado, los diagnósticos diferenciales más comunes, ¿no? Que no serían unas MIPIs, serían otras enfermedades, solo que ya poniéndolos en contexto de que el paciente está tomando algún medicamento, se pueden pensar, y este es otro, ¿no? Las menos comunes. Y el último punto a hablar es las enfermedades intersticiales causadas por polvos orgánicos, ¿no? Que se conoce como neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una respuesta inflamatoria alérgica del parénquima pulmonar y las vías respiratorias a los antígenos orgánicos o aptenos inhalados. La etiología son, como mencioné, antígenos o aptenos inhalados depositados a lo largo del epitelio bronquiolar y alveolar, que van a provocar una alveolitis y una bronquiolitis celular a través de reacciones por hipersensibilidad inmune, tanto tipo 3 como 4. En estos podemos englobar a los antígenos bacterianos, de levaduras o aviares, las esporas de hongos macroscópicos, los aptenos químicos como el zinc, la tinta, los colorantes. Hay otros antígenos como los virus, como el virus, las endotoxinas, las vacunaciones contra el antrax, y hay otros como la colistina, la catequina, que es un extracto del té verde, y el metacrilato de metilo. Históricamente se clasificó como agudo, subagudo y crónico. Actualmente se propone 2 grupos. Los no fibróticos son síntomas, ocurren horas después de la exposición y pueden ser recurrentes. Y los fibróticos, que ya son síntomas crónicos, ¿no? El paciente presenta palpitaciones, hipoxemias y crepitantes respiratorios. Por lo general, el tratamiento de este tipo de enfermedades va a tener muy buena respuesta, ya que responden directamente cuando se elimina la exposición de este alergeno, ¿no? Entonces, se va a ver diferentes patrones, ¿no? En los no fibróticos podemos ver las radiografías normalmente se van a ver normales, mientras que en las tomografías va a simular una fase exudativa de daño alveolar difuso, ¿no? Que es una neumonía intersticial aguda. También vamos a encontrar nódulos centrilobulares en virus esmerilado, atenuaciones de mosaico, atrapamiento de aire y patrón de cabeza de queso también había leído, que es una combinación de opacidades en vidrio esmerilado, atrapamiento aéreo y un pulmón normal, ¿no? Mientras que en los patrones fibróticos, en la radiografía vamos a ver opacidades reticulares, peribroncovasculares, y estos pueden estar asociados al patrón en panal de abeja, ¿no? Con gradientes apicobasales muy idénticas a una neumonía intersticial usual. En la tomografía también se va a encontrar estos, estos patrones, ¿no? Como menciono de una NIU. Entonces, acá estoy poniendo 2 imágenes. A la izquierda pongo una radiografía de tórax anteroposterior que tiene como antecedente un hombre de 57 años con neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, ¿no? Es un paciente pulmón de criador de pájaros, también se le menciona, que tiene opacidades heterogéneas, bilaterales, mal definidas del espacio aéreo, ¿no? Que es lo que están marcando las flechas azules. Mientras que a la derecha de una tomografía axial de este mismo paciente que tiene opacidades en viro deslustrado, bilaterales y un engrosamiento del tabique interlobular, ¿no? En medio de áreas de baja atenuación, que se conoce como atenuaciones en mosaico, ¿no? Entonces, estas opacidades en viro esmerilado son un hallazgo en específico de la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica. Entonces, ya con el antecedente de este paciente se puede correlacionar, ¿no? Y se puede pensar en una neumonitis por hipersensibilidad. Este es otro paciente con neumonitis por hipersensibilidad, pero ya fibrótica, ¿no? Esta es una etapa ya más crónica, en donde se muestra un volumen pulmonar bajo y opacidades reticulares extensas, ¿no? Como pueden ver en la radiografía de la izquierda.
mientras que en la tomografía de la derecha, en corte axial, es el mismo paciente, pero solo que estamos viendo opacidades reticulares, ¿no? Y en virus esmerilado, peribroncovasculares, y algo característico de un proceso crónico es ver una bronquiectasia por tracción asociada, ¿no? Como mencioné al comienzo, se puede dar también patrones en panal de Abeg, pero bueno, encontré esta imagen que es de un paciente con este diagnóstico, pero presenta otro hallazgo crónico, ¿no? Que es la bronquiectasia por tracción. Serían todas las enfermedades que he abarcado. Bueno, y como conclusiones, las diferentes enfermedades producen un amplio espectro de manifestaciones de imágenes pulmonares. El conocimiento principal, los principales hallazgos de imágenes de tórax en presencia de cada tipo de enfermedad y la comprensión principal de las complicaciones van a ser cruciales para el manejo adecuado. Como mencioné en un momento también, en EPIT englobamos más de 150 enfermedades, entonces la idea es saber un poco cuál es el patrón radiográfico, pero siempre asociado a un antecedente tanto laboral como un antecedente clínico, entonces para poder hacer un verdadero diagnóstico diferencial, ¿no? Ujú. Esta sería mi bibliografía y muchas gracias.